Como es de costumbre, leemos Juan 17 y luego oramos, ¿ok? Todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan. ¿Lo tienen por allí? David, ¿lo tiene? Allá los Ramírez, ¿lo tienen? Carlita, ¿lo tienes? Jesús, ¿lo tienes? Excelente. Leemos la palabra de Dios, Juan 17. Ayuda a Wilfred, ¿ya lo está buscando? Ya, listo, ok. Dice la palabra de Dios en Juan 17. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Jesús orando dijo al Padre: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Oramos. Señor, quiero darte gracias por este día. Y en el nombre de Jesús acercarnos ante ti para glorificarte, para honrar tu nombre. Bendito Señor. Queremos darte gracias, oh Dios, por aquel en el nombre del cual oramos, Señor, por Jesucristo, porque le enviaste para salvar, y allí Él cumplió su obra, y preservó a todos los que tú les diste, para que salvase, Señor. Pero también estamos inmensamente agradecidos porque Jesús, nuestro Señor, tuvo un corazón noble, amoroso y tierno. Nos encomendó a ti, oh Dios, delante de tu presencia, orándote a ti. Aprendemos de Jesús, Señor, su gran
amor por nosotros, pero también su devoción a ti, sabiendo que separados de ti nada podremos hacer y nada podía hacer. Quiero honrarte porque somos beneficiados ahora por Cristo Jesús y por esa oración que hizo. Somos preservados en la fe, perfeccionados hasta el fin, gracias a ti, oh Dios, y gracias a la oración de Cristo Jesús. Hoy estamos aquí queriendo escuchar tu palabra, queriendo ver una vez más tu evangelio, porque Cristo Jesús vino a morir, vino a hacer su obra y oró para que ese deseo, esa disposición estuviese también en nuestros corazones. Oramos como Él oró una vez: guárdanos de este mundo, guárdanos de la maldad, guárdanos de la impiedad, y aquellos que aún no han creído en ti, pero que son de tu redil, oh Jesús, te ruego que les guardes del infierno y que le traigas delante de tu presencia para salvación. Ten misericordia, Señor. Tú eres el único que puede salvar, nosotros no. Solamente podemos con fe, aferrados a tus promesas, usar tus medios, Señor, para que tú obres para la salvación, para que obres lo imposible en los hombres, que es traerlos a vida eterna. Ábreles el entendimiento, convénceles de pecado, justicia y juicio, Señor. Y a nosotros confírmanos en la fe, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es nuestro deseo que cada vez que escuchemos tu palabra seamos muy exhortados, confrontados, amonestados para caminar en santidad. Pero también que a través de tu palabra podamos ser consolados, que nuestra alma pueda descansar confiando en tus promesas y en tu perdón, y en que ya nosotros no tendremos que sufrir la consecuencia de nuestros pecados eternos, sino que Cristo lo sufrió por nosotros. Te bendecimos a ti y te damos gloria, porque solamente tú eres digno. Y Espíritu Santo, te ruego, guíanos en este tiempo de enseñanza, de cantos, de la predicación. Haz tu obra en los que escuchan tu palabra, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sean bienvenidos a este lugar. Todos los que nos visitan y los que vienen los domingos, también sean bienvenidos. Una vez más es grato estar reunidos acá para escuchar la palabra de Dios, para el bien de nuestras almas, para su gloria. Espero que podamos estar atentos, cómodos, sin dormirnos, dispuestos, con corazones dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a seguir avanzando. Como algunos ya saben, cada domingo nuestro primer tiempo es el tiempo de escuela dominical, donde estamos estudiando acerca de Cristo el mediador, guiados por la Confesión de Fe de Londres de 1689, la Confesión Bautista. La Confesión Bautista de Londres de 1689 nos está ayudando a ver sistemáticamente la doctrina de Cristo el mediador, de la mediación de Cristo. En ese sentido, recordando brevemente que hemos visto, decíamos que era necesario el oficio de mediador de Cristo por un problema gravísimo. ¿Cuál era el problema grave? ¿Cuál era el problema grave? El pecado. Una gran distancia entre Dios y los hombres. Había enemistad. En vez de estar juntos, conciliados, estaban separados el hombre y Dios. Eso desde Adán y Eva. Adán y Eva pecan, luego todos somos pecadores, y cada día se fue haciendo más evidente que nosotros somos pecadores. Nosotros nacemos y una de las primeras cosas que hacemos es pecar. ¿Ok? Entonces, nuestro pecado nos recuerda que hay una separación entre Dios y los hombres, y se necesitaba un mediador. Ese mediador debía ser, ¿cómo nos convenía? Santo, puro, sin mancha, más sublime, dice Hebreos, que los cielos. Algo fabuloso, pero no solamente eso, sino que nos convenía que fuese hombre. Porque ¿quién fue el que pecó contra Dios?
El hombre. Entonces, un hombre era el que debía ser ese mediador. Características exclusivas tenía este hombre, debía tener este mediador, debía ser Dios y debía ser hombre. Bueno, vemos entonces, entrando en la historia, a Jesús. Jesús de Nazaret, nació en Belén, vivió en Nazaret, hijo de María, con su padre adoptivo, José, quien le reconoció legalmente entre los hombres, el carpintero, y aquel nació sin pecado, a diferencia del resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque tuvo una concepción sobrenatural. ¿Quién le concibió? El Espíritu Santo. Siendo así, el Espíritu Santo obrando soberana y sobrenaturalmente sobre María, la madre de Jesús, ella concibe. Y ahora se estaba gestando en su ser, en su vientre, un ser que era inocente, que no tenía relación con el pecado, no conocía pecado, no tenía ninguna comunión, no había degustado el pecado, y eso ya estaba empezando a cumplirse entonces en ese Jesús, las características del Mesías. No solamente por profecía que habría de nacer de una virgen, sino que también el nacimiento virginal resguarda la doctrina de la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque nace inocente, concebido del Espíritu Santo. Siendo el problema tan grande, entonces viene Cristo, un hombre que debía ser Dios también, y empezamos a ver un poco más de aquel hombre, de Cristo, el mediador. Vimos que no solamente era necesario su muerte, sino que también debía tener una vida, ¿ok? Debía vivir perfectamente. Esa vida era muy importante porque para estar delante de la presencia de Dios, disfrutar de su presencia, ¿cuál es el requisito principal? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es el requisito principal para estar en el cielo con Dios y no estar en el infierno? ¿Cuál es el requisito para estar en comunión perfecta con Dios y no estar en enemistad? Ser santo, ser igual, ser tan puro como Él, sin pecado. La pregunta sería, ¿quién es puro y perfecto como Dios? Nadie, solamente uno, Cristo. Y ese Cristo, ese Señor, fue el único que pudo estar delante de la presencia de Dios. Pero ¿puede alguno de los seres humanos llegar a estar delante de la presencia de Dios por sus propios medios? No se puede. La expresión del carácter de Dios, de la santidad de Dios en ese sentido, es una ley que se resume en 10 mandamientos, que son el decálogo. Ese decálogo son 10 mandamientos, ¿verdad? Y para nosotros poder medir si podemos estar delante de la presencia de Dios y nos hemos ganado ese privilegio de pasar la eternidad con Dios disfrutando de Él, debemos cumplir perfectamente esos 10 mandamientos. La pregunta es, ¿quién en la humanidad ha cumplido perfectamente esos 10 mandamientos? Solo Cristo. Nadie, solo Cristo. Perfecto. Ahora, si eso es así, ¿quién es el único que se merece estar delante de la presencia de Dios disfrutando de la herencia del Padre por la eternidad? Cristo. ¿Algún otro de la humanidad en el transcurso de la historia? No hay más. No hay más. Vemos que entonces este Mesías era exclusivo, era único. Ese mediador. ¿Cuál es la consecuencia de no obedecer la ley de Dios? Es condenación, es juicio. El pecado nos tiene atado a la condenación eterna. ¿Ok? Esa es la consecuencia. Hablando de la mediación de Cristo, la consecuencia del pecado es la muerte eterna, condenación, juicio. ¿Cómo le llama Jesús? El infierno. ¿Por qué? Porque pecar o no cumplir uno de esos 10 mandamientos es deshonrar a Dios, es rechazarle. Y dice Pablo a los romanos que no solamente la humanidad rechazó o no cumplió
los 10 mandamientos o alguno de los 10 mandamientos, sino que es una enemistad. Hay una hostilidad contra Dios. En vez de la humanidad amar a Dios, ¿qué es lo que hace? Le aborrece. No hay uno que busque a Dios, ¿verdad? No hay quien entienda. Todos hicieron. O sea que la humanidad ha ido en contra. No solamente que, bueno, pequé contra Dios y está buscando constantemente reconciliarse con Dios. No. La humanidad ha ido en contra de Dios. Ha sido hostil. Ha estado en guerra. Ha estado en guerra. Hay una ilustración que hace un predicador muy conocido, que él dice que la humanidad caída busca a Dios así como un malandro busca un policía. ¿Para qué un malandro busca un policía? Para entregarse, ¿verdad? En La Cabrera mataron a un primo de una hermana que ahora está en República Dominicana, era policía. Y lo mataron unos malandros, unos ladrones, unos maleantes. 3 policías muertos. ¿Para qué lo buscaron los malandros? ¿Para entregarse? Póngame las esposas. No, para matarlo. De la misma manera, dice que el predicador, ilustrando, la humanidad caída busca a Dios para desarraigarlo de la sociedad y de la mente de las personas. Entonces había un trecho muy, muy grande. Y ese trecho implicaba todo esto: hostilidad, enemistad y en consecuencia el infierno para toda la humanidad, porque nadie en la humanidad tiene la capacidad de cumplir los 10 mandamientos perfectamente. Y Santiago dice que al incumplir uno de esos 10 mandamientos te haces culpable ¿de qué? De toda la ley. Hay un grave problema, hay un vacío. Hay una separación, no solamente pasiva. Ay, estoy buscando a Dios, porque yo busco a Dios, dicen algunos. No, hay una hostilidad, hay una guerra. Si usted ve las noticias con respecto a lo de la inmoralidad sexual, los sistemas contra Dios, sistemas marxistas, sistemas que, bueno, que de allí decantan mucho, como el feminismo, la ideología de género, entre otras cosas, todas esas ideologías lo que quieren es, todos esos movimientos, todas esas cosmovisiones de manera de ver la vida, el evolucionismo lo que quiere es pisar a Dios y destruirlo. Marx dijo que él quería matar la creación de Dios. Y así mismo, si lo hubiese tenido de frente, lo hubiese matado. Ahora, no solamente hablando de Marx, sino también de toda la humanidad, que aunque no lo escribe en un papel, su corazón se gesta eso. Porque hay una distancia muy grande separada entre Dios y los hombres. De modo que se necesitaba un pacificador, un mediador. Se necesitaba un mediador que fuese santo, que fuese Dios, que fuese hombre, que cumpliese las características de ese Mesías a la luz de la revelación de Dios, lo que Dios había establecido, que cumpliese todo perfectamente para que llevase a cabo aquel rol, aquel oficio perfectamente, de reconciliar a los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? ¿Quiénes son las partes enemistadas en este asunto? El pecador y el que no peca. Esas son las partes enemistadas. ¿Ok? En conflicto. Dios y los hombres. Un problema tan grande como que se hace mucho más agudo. Ese problema se hace mucho más agudo porque quienes se tienen que reconciliar es Dios, el Creador, con la criatura. Imagínense el Creador, el que no tiene principio ni fin, el que siempre ha sido, el que trasciende sobre el tiempo, de hecho el que creó el tiempo, el que creó el universo. Aquel Creador, el único como Él, el único Dios verdadero, estaba enemistado con la criatura. ¿Qué oportunidad teníamos nosotros en esa guerra? Ninguna, ¿verdad? Estábamos perdidos. Eso era una guerra que ya estaba atrasado el juicio. Entonces el hombre debía reconciliarse con ese Creador.
El hombre que ilimitado, caído. Hay una distancia muy grande. Entonces ese mediador debería recoger las dos características de las partes en conflicto. Repito eso. Ese mediador debía recoger las dos características principales que identificaban a las partes en conflicto. Características principales de las partes. Una, deidad, y la otra, humanidad. Y allí tenemos entonces a Jesús. Allí tenemos cómo en Cristo se iban cumpliendo todas las profecías. Allí tenemos cómo en Cristo, Él como hombre vivió perfectamente. La vida de Cristo es importante. Pero no solamente eso, sino que se dio como expiación, se entregó, murió. Pero también fue la propiciación. Él aplacó la ira de Dios. Eso lo hizo Cristo. No solamente era suficiente que Él dijese, bueno, los perdono y ya, sino que debía morir, vivir perfectamente, debía morir en la cruz, debía resucitar de los muertos. Y en consecuencia Dios lo asciende a los cielos. Lo asciende a los cielos. Ese es Cristo nuestro Señor. Y vemos que Cristo no se muere todos los domingos, como algunos dicen. Cristo fue hecho sacrificio, ¿cuántas veces? Y para siempre. Y ese beneficio hermoso que se nos imputa, ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, no solamente nos beneficia ahora a nosotros, los que estamos después de Cristo. ¿A quién también beneficia? ¿A quién? A los ángeles. Bueno, dice Efesios que quiso reunir todas las cosas en la dispensación de los tiempos, de lo que está en los cielos y en la tierra. Entonces, en un sentido, sí, siempre. Ok. Orlando. A los que creyeron antes en el pasado y a los que creerán. Importante. Jesús ora aquí ¿por quién? ¿Por los discípulos nada más? Por los que van a creer, por el testimonio de ellos. Pero también los de antes son beneficiados del sacrificio de Cristo, porque a ellos se les comunicó el evangelio en tipos, en sombras. Los profetas se inquirieron, estudiaron para saber esas cosas acerca de Cristo, el momento en que Él debía padecer. Perfecto. Todos en la historia, antes y después de Cristo, son beneficiados del mismo sacrificio, porque creyeron en el mismo Mesías, en la misma promesa. Perfecto, pero hay algo más. Ese Mesías no solamente debía vivir perfectamente, sino que debía suceder algo más con Él. ¿Qué más debía suceder con el Mesías? Perfecto. Pero antes de la resurrección, ¿qué debía padecer? Muerte, sufrimiento. Cristo no, si a Cristo lo hubiese muerto, no sé, por inyección letal, qué sé yo, algo que fuese rápido, sin sufrimiento, no hubiese sido suficiente, porque la ira de Dios debía ser derramada sobre un pecador, sobre el pecado, haciéndose juicio. Y en la condenación eterna, el juicio eterno, la ira de Dios implicaba un sufrimiento. Por eso es que Isaías 53 presenta a Cristo como el siervo sufriente. Y por eso es que primero de Pedro dice que los profetas en el pasado estudiaron, inquirieron, se fueron diligentes con las escrituras para saber en qué tiempo el Mesías debía padecer. Padecer, dice el apóstol Pedro. Importante. Entonces Cristo hace todo esto, si es el único en el cual nosotros podemos encontrar el camino a Dios, ¿cierto? El camino al cielo. Solamente a través de Cristo nosotros podemos encontrar el camino al cielo. El camino al cielo implica que seamos tan santos, tan puros como lo es Cristo. Nosotros no podemos. Solamente Cristo puede hacerlo. Y entonces, por eso es que entra aquella famosa frase
Cree en Cristo para el perdón de tus pecados. Ten fe. No es fe en la fe. Nuestro hermano Andrés Velázquez siempre nos recuerda eso. No es fe en la fe. Es fe en una persona, en un sujeto. Alguien que ha dado evidencias, ha dado el testimonio contundente para que creamos en Él. Ese es Jesús. Creer en Cristo implica es que las personas para salvación entiendan que no pueden llegar por sus propios medios a Dios y que solamente Cristo lo puede llevar, porque Él es el único capacitado. Entonces dice: Cristo, tú toma mi lugar, como ya lo tomaste, y dame el tuyo. Eso es lo que dice la gente cuando cree en Cristo. Oh Jesús, toma mi lugar, pero dame el tuyo. ¿Y saben qué hace Cristo cuando alguien cree en Él y ora de esa manera? Le da su lugar delante del Padre. Coherederos, reyes y sacerdotes, ¿verdad? Apocalipsis, lo que mandamos a que se aprendiera. Pero ahora, siendo un poquito más específico, después de haber dado esta larga introducción, quisiese de una manera rápida ahondar un poco más en el párrafo número 8 de nuestra confesión, capítulo 8, párrafo 8. Hoy nos toca el 7, párrafo 7, pero lo vamos a ver luego. Vamos a ver hoy el 8. Es un poquito más largo, así que le ruego a alguien que me ayude a leerlo. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, haciéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, y de manera en forma que más coincide con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla, perfecto. Este párrafo es muy importante porque nos muestra todo el trabajo arduo que nosotros hacemos para ser salvos. ¿Sí? Todas las obras que hacemos nos las muestra. Es importante este párrafo porque nos ayuda a ver también cómo Dios se involucra en el trabajo de la salvación. Dice en primer lugar: a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido la redención eterna, y cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. Cuando evaluamos en primer lugar ese primer superíndice, como le hemos llamado, porque allí está el 1 para dar los versículos que dicen los autores de la confesión, a todos aquellos, léalo bien, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido la redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. ¿Quiénes son aquellos? ¿Cierto? Todos los que son salvos y beneficiados por la obra de Cristo. Los que van al cielo, más coloquialmente. Los que son salvos, los que se benefician de la salvación de Cristo. Bueno, a todos aquellos, Cristo, a quienes Cristo le ha obtenido o ha obtenido para ellos la redención eterna, cierta y eficazmente, ¿qué hace? Cierta y eficazmente, ¿qué hace? Les aplica y comunica la misma. Ok. ¿Qué significa que les aplica y comunica la misma? ¿De qué está hablando? De la redención, ¿verdad? Entonces, lo que hace Cristo con aquellos por quien Él murió, Él les aplica y comunica la misma. Lo redime, ¿verdad? Pero quiero hacer énfasis, como ellos, en que le aplica y redime. ¿Quién aplica la redención? ¿Verdad? Tenemos a Dios aplicando y vamos a tomar en este momento a Dios como Dios trino, a Dios aplicando la redención.
La redención implica un pago. Dice Hechos capítulo 20 que ¿cuál fue el costo de esa redención? Sangre, la cual compró con su propia sangre. Ok, la sangre de Cristo es el costo de la redención. ¿Sabemos cuánto costó la redención? Sí, la sangre más sublime, más excelsa, más limpia que ha existido jamás. La sangre de Cristo tuvo un precio. Entonces, esa sangre de Cristo paga el precio de la redención y luego esa redención, esa compra, se aplica a las personas que creen en Él. Por ejemplo, yo voy a redimir a este esclavo. ¿Cómo lo redimo? Bueno, tengo que pagar para redimirlo y hacerlo mío o hacerlo libre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Él paga y nos compra para sí. Cristo nos compró. Entonces, ¿quién hace ese proceso de redención, compra, venta? El Señor. Ahora, Él la aplica y también la comunica. Es interesante cómo el orden de las palabras. Dice que aplica y comunica. ¿Qué implica comunicar la redención a los que son salvos? ¿Qué implica comunicarla? ¿Ah? Alguien que levante su mano. Rápidamente. Henry. Ajá. ¿Qué más? Dame más luz. Ok. La otorga o la da, aplica. Pero la comunica. ¿Cómo comunica a él? Hace entender a la persona. Perfecto. A través de la palabra. Dios hace entender a la persona que es beneficiado con esa redención. O sea que no hay nadie que sea salvo que no sepa que es salvo. ¿Sí lo ven? ¿Hay alguien que sea salvo que no sepa que sea salvo? Depende de su postura con respecto a los niños al nacer, pero ese no es el punto. El punto es que, hablando de los adultos que tienen conciencia, no hay adulto, no hay persona con conciencia clara que sea salvo que no sepa que es salvo. ¿Ok? Eso es algo sumamente importante. Él la comunica. Pero aquí vamos a ver por qué la comunica. ¿Por qué tiene esa persona que saberlo? Fíjense que la aplica. Es decir, es como si me dijesen, él está encarcelado, este es mi esclavo hoy. Este esclavo está encarcelado. Yo voy con su dueño, pago el precio por él. Y él mientras está preso, él no sabe que Va a pagar el precio. que ya es mío. Entonces yo voy y le digo, mira, me perteneces. Y él dice, wow, y si él tiene gusto de que me pertenezca a mí, va a estar muy contento y alegre. Entonces, más o menos ese es el asunto. ¿Cómo? Que nosotros eso, en el Ordo Salutis, dicen algunos, la regeneración, Dios regenera, da vida para que la persona crea y después le comunica la misma. Le comunica esa redención. Vamos a ver qué dice Juan 6, por favor, 37 al 39. Aunque dice 37 y 39. Sigue adelante, por favor. Sigue adelante. Aquí estamos, sí. 37 o 36. 37 al 39. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Perfecto. Es interesante que Cristo dice de sí que no es la voluntad de Dios que Él pierda todo lo que el Padre le dio. Y Dios le dio a Cristo los que habrían de creer, sus discípulos, inclusive nosotros. Es decir, Dios atrae a Cristo a los que han de creer. De allí aquella frase que se mal comunica y se malinterpreta y se... Ay, Dios me está llamando, yo siento que Dios me está llamando. La persona empieza a tener más cercanía a la palabra de Dios y toda la cosa, a frecuentar más iglesia hasta que el Señor le revela, le comunica que ha sido salvo, lo salva como tal. Entonces vemos que existe eso,
dice la confesión que a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente se las aplica y se las comunica. ¿Qué dice Juan 10, 14 y 15 y 16? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos pastores habrán? ¿Y cuántos rebaños? O sea que no es Israel y la iglesia. No son dos pueblos, son un solo rebaño, ¿verdad? Un solo pueblo. Para seguir delatrando nosotros el pensamiento dispensacionalista. Ahora, fíjense que Cristo conoce sus ovejas y las ovejas y lo conocen a Él. Dice claramente, yo lo conozco a Él y doy mi vida por mis ovejas. Dice que Él conoce al Padre y el Padre lo conoce a Él y Él conoce sus ovejas y las ovejas lo conocen a Él también. O sea, hay un conocimiento mutuo, es decir, a las ovejas se le comunican de qué redil son. ¿Sí? Usted sabe que es creyente. Cuando usted es salvo, usted sabe que es creyente, que el Señor le amó y sabe quién le salvó y conoce a su Señor. Por eso es que el Evangelio, que la salvación viene por el oír, y el oír ¿qué? Un conocimiento. Dice el mismo capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y en esto y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Un conocimiento. Debes saber, por eso es que hay que predicar. ¿Quién te salvó? ¿Qué dice Juan 17, 9? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Importante, la redención no se aplica a toda la humanidad. Se aplica solamente a un grupo de personas. ¿Quiénes son esos? A los que Cristo redimió. No, la Biblia no enseña un universalismo. Lo que enseña es un grupo de personas que creen en Cristo por el obrar de Dios. Por el obrar de Dios. Ahora, ruego por ellos, no por el mundo. ¿Por quién ora Cristo? Por todo el mundo. Sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Oye, Cristo se ha desconsiderado y no amaba a nadie, ¿verdad? El odioso ese. No, Él da la razón, porque son tuyos. Yo oro por los tuyos, por lo que son los que me has dado, y son por lo que Cristo ha derramado su sangre. Es decir, que Cristo no derrama su sangre por todos los hombres, sino por los que creen en Él y son salvos. Dos cosas. Dios aplica esa salvación, atrae a las ovejas, ellas creen, aplica esa redención y también se las comunica. Importante, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. La aplica y la comunica a todos los que han sido redimidos. La aplica, los hace salvos, los regenera, como vamos a ver más tarde, pero también les comunica, sabe la persona que ha sido salva. Continúa diciendo... y dice que haciendo intercesión por ellos. Que dice primera de Juan 2, 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Perfecto. Importante. Hermanos, amigos, aquí está diciendo que Cristo intercede por ellos, por los redimidos. Intercesión tiene que ver con mediación. ¿Ok? ¿Quiénes intercedían en el pasado? Sacerdotes, los profetas intercedían por el pueblo. ¿Recuerdan? Ahora Cristo, Cristo cumple esa labor con su pueblo haciendo una intercesión. Dice allí que Él es nuestro abogado. Primera de Juan dice, yo les digo todo esto para que ustedes no pequen. Pero como yo sé que algunos van a pecar en algún momento,
Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué hace un abogado? Defiende, intercede, busca, soluciona para que la condenación no caiga o el juicio o sea más leve, según el caso. Cristo intercede como un abogado por los redimidos. ¿Cómo es eso? Bueno, explíqueme. Bueno, perfecto. Él dice que son salvos, dice hijitos. Ese hijito comunica una cercanía, pero también comunica que hay una relación íntima. ¿Ok? Para que su gozo sea cumplido y que nuestro gozo sea el mismo, dice el primer capítulo de esa primera de Juan. Ahora, le está hablando a creyentes. Estos creyentes iban a pecar en algún momento, pero ya habían sido redimidos. Pero él les recuerda, Jesús, cuando ustedes pequen, recuerden que Jesús está intercediendo por ustedes, delante del Padre como un abogado. Y es tanto su intercesión que Él aplacó la ira de Dios a favor de ustedes. Así que podemos confiar en que Él va a interceder y que el Padre nos va a seguir perdonando. Es más o menos la idea que transmite y eso es lo que nos dice. Cuando leemos completamente el párrafo en perspectiva, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. ¿Cómo? Haciendo intercesión por ellos y uniéndoles a sí mismo por su Espíritu. Vamos a leer primero Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ves la idea parecida a la de primera de Juan? ¿En qué sentido parecida? En que ¿quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que da la cara por él? Que intercede. ¿En dónde está Cristo? Dice el pasaje. A la diestra del Padre. Para ustedes su diestra sería esta. ¿Y está qué? Intercediendo por nosotros. O sea que cualquier intento de condenación del diablo o de nuestras propias concupiscencias, Cristo trata de revertirlo y ayudarnos en eso, intercediendo delante del Padre por nosotros. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Pero también uniéndolo a sí mismo por su Espíritu. ¿Nosotros pertenecemos a quién? Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Formamos parte de Él. Forma parte de la obra de Cristo. Vamos a buscarlo aquí. Ok. Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Para quién no hay ninguna condenación según ese pasaje? ¿Quiénes son los que no están en Cristo? Según ese pasaje. ¿Cuáles? Los que andan conforme a la carne. Hay una identificación importante. Los creyentes se identifican como aquellos que andan conforme a la carne. No, que andan conforme al Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Dios, del cual Cristo nos ha hecho partícipes. ¿Ok? Fíjense cómo dice esta traducción. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Pertenecen a Cristo. Uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, pertenecemos a Él. Y porque ustedes pertenecen a Él, dice esta versión, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que da muerte. La redención es aplicada, es comunicada a nosotros, a los creyentes, y se hace o nos da, Cristo lo hace intercediendo por nosotros y uniéndonos entre nosotros, pero principalmente a Él. Cuando nosotros comemos el pan, ¿qué decimos? Estamos recordando algo, pero también estamos comunicando comunión, una unión, no solamente entre nosotros, sino con
Estamos unidos con Cristo ¿en dónde? En su muerte y en su resurrección. Por eso es que delante del Padre los que creen en Cristo se le toma como si fuese Cristo mismo. Por eso es que se le llamó en su momento cristianos o Cristos pequeños. Es hermoso, y repito eso, me encanta, porque Dios me ve a mí a través de Cristo. Y yo tengo los beneficios que tiene Cristo por la eternidad. No es grande eso. Después de estar condenados eternamente al infierno, ahora en Cristo nosotros podemos beneficiarnos de toda la herencia que a Cristo le tocó. Por eso es que somos coherederos en Cristo. ¿Ok? Entonces, haciendo intercesión por nosotros, nos unió a sí mismo por su Espíritu, somos templo y morada del Espíritu Santo. Hay un templo al cual Cristo es la piedra principal. Hay un cuerpo al cual nosotros pertenecemos a través del Espíritu Santo, que es el cuerpo de Cristo, siendo la cabeza Cristo y nosotros los miembros. Pero además dice, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación. Importante. Vemos que la redención es aplicada y comunicada. Se aplica cuando Cristo hace intercesión por nosotros y cuando nos une a Él. ¿Sí? ¿Y cuándo se comunica a nosotros? ¿O cómo se comunica a nosotros esa redención? Repito, la redención se aplica y se comunica. ¿Cómo la aplica según el párrafo de la confesión? Intercediendo por nosotros y uniéndonos a su cuerpo. Uniéndonos a Él por medio de su Espíritu, ¿cierto? Luego la comunica. ¿Y cómo la comunica? Podemos tomar ese orden, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio. Entonces nosotros leíamos la Biblia muchas veces y decíamos como otros, la Biblia es para locos, eso nadie la entiende. Pero hubo un momento en específico donde leímos la Biblia y empezamos a verla con otros ojos. Empezamos a entender cosas. Empezamos a decir, a Dios no le agrada esto, y a dolernos nuestro pecado. Y empezar a hacer lo que a Dios le agrada. Entristecernos y lloramos. ¿Y por qué estoy llorando? Bueno, pero yo estoy llorando, a algunos le ha pasado así, pero es producto de lo que causa la palabra de Dios en él. Ahora la vemos con otros ojos. ¿Por qué? Porque ahora que nos están comunicando ese misterio de la salvación allí. Y eso es lo que pasa, revelándoles en la palabra y por medio de ellas el misterio de la salvación. Es decir, que aún una persona puede leer la Biblia todos los días, como pasa con algunos judíos, hablando también de las Escrituras del Antiguo Testamento, pero no se les revela el misterio de la salvación. Eso pasa, porque el misterio de la salvación se le revela ¿a quién? A los que han sido redimidos, guardando ese mismo orden. Entonces, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, que dice Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Continúa. 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Excelente. Ahora los discípulos estaban gozando de un estatus diferente. No son mis discípulos meramente, ahora son mis amigos. Hay una razón por la cual son identificados allí como amigos de Cristo. La razón es, ¿por qué son amigos de Cristo? Porque ellos conocen la voluntad de Dios. Ahora conocen, saben, entienden. Se les revela su palabra y por medio de ella el misterio de la salvación. Yo le he dado a conocer ese misterio de la salvación, esa verdad, la voluntad de Dios. ¿Qué dice Juan 17:6? No, disculpa, mi hermana, ese es Efesios.
nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Qué ha hecho Cristo con los hombres que del mundo le dio? El verbo, he manifestado tu nombre. Le he dado a conocer tu nombre. Los he enseñado tu nombre. ¿Sí? ¿Ven cómo se le comunica el misterio de la salvación? La redención se lo comunica. He allí, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, dice Cristo. Pero también dice Efesios 1:7, mi hermana. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. ¿Tenemos la redención por su sangre? Sí, y eso trae como beneficio el perdón de los pecados, ¿ok? Por la gracia de Dios. Y Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría esa gracia y esa inteligencia, dándonos a conocer, ¿qué cosa? El misterio de su voluntad, según como Él quiso, según su beneplácito. Él lo comunicó una vez más y es lo que estamos haciendo énfasis, dándonos a conocer, nos dio a conocer por gracia. Es decir, no hay nadie que sea redimido, que conozca que se le ha sido perdonado los pecados, sin que sepa que ha sido salvo por esa salvación, sin conocerlo, sin conocer a Cristo, sin conocer a Dios. Le reveló en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación. Continúa diciendo el párrafo. ¿Y qué más hace Dios? Se lo revela, aplica y comunica, intercede. No solamente intercede, sino que une. No solamente que une, sino que revela. No solamente que revela, sino que persuade. ¿Quién hace todo eso? Nosotros, ¿vale? ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta los mucho trabajo que nosotros hacemos en este asunto de la redención? Persuadiéndoles a creer y a obedecer. El 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Hijo de Dios ha venido, eso lo sabemos. Y ha hecho algo más. Ese no vino escondidos. No vino escondido, no vino a escondidas. Vino y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Jesús es verdadero. Ahora, el apóstol Juan ya en su carta, casi con el mismo propósito con que escribió el Evangelio de Juan, él ahora, para hacer una apologética también y para que crean aquellos que no han creído, dice que, o nos da características del Mesías y empieza a juzgar. El que dice que Cristo no ha venido en carne es un anticristo. Y el que, comenzando por Cristo, nos dio a conocer el verdadero. Ahora nos dice, ¿cómo sabemos nosotros que estamos en el verdadero? Y empieza a darnos la evidencia. Los que aman, los que andan en justicia, los que no practican el pecado. Eso lo hace el apóstol Juan. Entonces, el propio contexto de la carta nos dice que Cristo se ha dado a conocer y nos ha dado entendimiento para conocerle a Él. Tanto que ahora Pablo persuade a través de las mismas verdades que aprendió. Cosas que yo he visto, que he escuchado. Casi que dice que he olido. Yo olí al Mesías. Yo estuve con Él. Entonces, a través de la palabra aprendemos que Dios persuade a los redimidos a creer y a obedecer. Ok. Se aplica más o menos lo mismo y voy a ver si puedo darle luz a eso. Cuando yo compré a mi esclavo, y él no sabía, lo recuerdan, él no pudo haber hecho nada para que yo lo comprase.
Él estaba allí guardado. Que yo lo compro y se lo entero de eso. Luego él sale y lo que implica mi compra es obediencia a mí como mi esclavo ahora. ¿Recuerdan aquella imagen que ahora nosotros somos esclavos de quién? Ya no del pecado, sino de Cristo. Ahora, aquel que es esclavo hace la voluntad propia y es libre e independiente. No hace la voluntad de su Señor. Este esclavo mío, mírame esclavo, hace ahora la voluntad de quien lo compra. Y no solamente lo compró, sino que le insta, lo persuade a obedecerme. ¿A razón de qué? De la redención que tiene. Precisamente lo persuade a creer y a obedecer. Yo te he comprado, eres mío, dice Cristo. Yo morí en tu lugar, yo te justifiqué. Ahora te debes a mí. Por eso es que podemos empezar a decir que la salvación no es por obra, sino porque es por gracia. Cuando nosotros obramos, andamos más bien en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es una consecuencia de la salvación. Es decir, que aquel que es salvo, que es redimido, no puede dejar de obedecer a Dios, pase lo que pase. Así sea, lo lleve a la muerte. Y primero de Juan dice que en eso conocemos a los que aman a Dios. ¿Que guardan qué? ¿Y sus mandamientos? Ahora, les persuade a creer y obedecer a los redimidos. ¿Quién les persuade? Dios. Ok, se me acabó el tiempo, pero voy a tratar de ir rápido en esto. Gobernando sus corazones por su palabra y espíritu. ¿Quién gobierna los corazones de los redimidos? Otra vez, ejemplo de la redención. Yo te compro, ese esclavo se debe a mí. ¿Quién lo gobierna? No solamente te persuado a obedecer, sino que yo dirijo tu vida. Tú haces lo que yo diga y haces mi voluntad como un esclavo. Los gobierna. ¿Y qué gobierna? Gobierna su cuerpo. No. Gobierna el centro de sus afectos, el centro de su voluntad, el motor de las acciones de las personas. ¿Qué es lo que gobierna? Sus corazones. Ahora nosotros podemos amar a Dios y obedecerle de corazón, no para ganarnos la salvación ni porque sea obligado. Disfrutamos. Por eso es que primero de Juan dice que los mandamientos en ese sentido no son. Y por eso que dice también en los evangelios, Jesús dice que llevad mi yugo, que es difícil. No es fácil. Ligera su carga. ¿Por qué? Porque gobierna nuestros corazones y ya nos compró y ahora nuestro corazón es de Él y le amamos. No es gravoso. Vamos a leer por medio de su espíritu, vamos a leer Juan 14:16, por favor. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ok, continúen. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es interesante que dice, si me aman, dice Cristo, guardad mi mandamiento. Ok, ¿qué más hace Cristo? Intercede. ¿Dónde dice eso? También lo dice en Juan. Y yo rogaré al Padre. ¿Para qué vas a rogar al Padre, Cristo? Bueno, para que les dé otro consolador, además de mí. ¿Cuál va a ser ese consolador? Un consolador que le va a ayudar a obedecer siempre. Un ayudador, ¿ok? ¿Quién es ese? Dice el versículo 17. El Espíritu de verdad. El mundo no lo puede percibir, pero ¿sí quién lo percibe? Los creyentes. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Él nos ayudará en nuestra obediencia. Él nos ayudará en todo esto lo que implica en obedecer cuando Dios nos gobierne, para que hagamos su voluntad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él gobierna sus corazones por su palabra y por su espíritu. De los redimidos, ¿ok? Continuamos. Dice, no solamente gobierna, sino que también vence. ¿A quién vence? A todos sus enemigos, por su omnipotente poder
y sabiduría. Fíjense lo que dice Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos estrados de tus pies. Dice Colosenses, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, nosotros, que nos era contraria, quitando de medio y clavándole en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todos los enemigos, inclusive la muerte, fue vencida por Cristo Jesús en la cruz. Venció todo lo que pudiese hacer tropiezo y pudiese coartar nuestro avance en parecernos a Cristo y caminar al cielo, nuestro peregrinaje santo hasta el cielo. Todo lo que pudiese coartarlo, ¿saben qué hizo Cristo? Los venció. Por eso es que nosotros podemos eficazmente mortificar nuestros pecados, porque ya Cristo dio la victoria. Ya no estamos esclavizados a nuestros enemigos, al pecado. Estamos esclavizados a Cristo. Y podemos hacerlo por nuestras fuerzas. Hemos visto que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, que Dios es el que hace todo. Y aquel que diga que hace algo en su salvación, además de contribuir con su pecado, nos vemos en la oficina. 8. De manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. En otras palabras, Cristo dio a conocer la redención, la aplicó y dio a conocer esa redención de las diferentes maneras como hemos visto, y nos intercede por nosotros y nos persuade y nos gobierna de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. Esto tiene que ver que en su tiempo Cristo nos redimió, pero también sigue gobernándonos y persuadiéndonos a obedecer. ¿De qué manera? Y en forma en que coincida con su maravillosa e inescrutable dispensación. Usted la va a conocer perfectamente. Porque es inescrutable. Pero, ¿qué quiere decir que es inescrutable? Que usted va a pasar por cosas que no se imaginaba. Ay, Señor, yo no sabía esto, y esto es así. E igual tiene que obedecer. E igual es gobernado. E igual Dios le persuade. E igual sigue siendo salvo. Por eso es que nada ni nadie nos podrá separar del Señor. Ni tribulación, ni angustia. ¿Recuerda? Ni enfermedad. Él va a manifestar esto de su redención a través de maneras y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación en el tiempo y en los tiempos que Él quiera. Así que debemos apegarnos de tal manera porque es su maravillosa e inescrutable dispensación. En su tiempo, como Él quiere. Eso lo dice esos versículos. Y todo por su gracia y libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. ¿Qué es granjearla? Un voluntario, levante su mano. Granjearla. Cambiarla. Dice por allí, hermana. Trabajarla, ganarla. Una granja. Y usted en esa granja está granjeando. ¿Sí? Y trabaja para producir. ¿Quién trabaja en esa granja? Yo soy el granjero de ahí y yo la granjeo. En ese sentido, todo es por su gracia libre y absoluta. Como es por gracia, no es por obra, para que nadie se gloríe. Libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. ¿De qué estamos hablando? De la redención. Ay, ¿sabe qué? Cristo en un momento vio que yo iba a trabajar, que iba a hacer algo para mi redención. Que le iba a hacer ojitos desde la celda para que me viese. Ya sabemos que nosotros no le hacemos ojitos a Cristo cuando estamos en enemistad. Lo queremos es matar como lo mataron en la cruz. No podemos trabajar. Dios no vio en el futuro que nosotros íbamos a creer. Él lo aplicó y decretó así ya. Eso es lo que dice su palabra. Nosotros no trabajamos para ser salvos. Él nos salvó por pura gracia y libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Él no vio lo bueno que tú eras porque no eras bueno, ni va a ver lo bueno que tú eres si no has creído en Cristo porque no eres bueno, eres malo. Y la consecuencia de tu pecado es el infierno. Pero la única manera que tú puedas ser salvo es creyendo en la gracia libre y absoluta de Dios y pidiéndote que te salve. Sálvame,
ten misericordia de mí y aplica y dame a conocer tu redención. Es una buena oración. Si tú no has creído, ven a Cristo, porque si no las consecuencias son fatales. No puedes hacer nada para ser salvo. Debe confiar solamente en la gracia libre y absoluta de Dios, que nos dio a Cristo Jesús para perdón. ¿Ok? Nadie es salvo por obras, solamente por gracia. Nadie puede obrar, solamente por gracia. ¿Vieron lo mucho que nosotros hacemos para nuestra salvación? ¿Cuánto trabajamos, verdad? Arduo esto de la salvación. Uf. Le costó a otro, para otro sí fue arduo. Para Cristo. Todo lo hace Cristo. Todos esos verbos son activos refiriéndose a una persona, a un sujeto, Cristo Jesús. Él lo hizo. Él lo hizo. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por este tiempo. Prospera tu palabra y edifica tu pueblo y trae salvación a pecadores. En el nombre de Jesús. Amén.